Su casa es La Inter, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Una hora de radio pensada para mejorar su calidad de vida. Amanda González, ¿qué tal, Amanda? Buenas tardes. Pues buenas tardes, muy bien. Vuelven a este programa, don Eduardo, para hablar de historia. ¡Ay, qué bien! De nuestros conquistadores, y en concreto hoy de Alvar, no sé si es Alvar o Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Alvar, ¿no? sí, es la versión antigua del Álvaro actual, Alvar. Y que es un gran conquistador, en concreto, creo que de América Bueno, del Norte. Explorador. Yo diría que más que Explorador. conquistador es uno de los... Claro. Seguramente el explorador más grande que ha ¿De tenido. la Florida fue? Fue de Florida, fue de Luisiana, fue del Mississippi, fue de las cataratas de Iguazú. América del fue- Norte, fue- pero fue luego el- también estuvo en el sur. Es el sur de Norteamérica. Estados Unidos. Es el sur de Norteamérica. Todo lo que exploró Luisiana, luego se adentró en Texas, Nuevo México, Arizona, California. llegó al norte de México, a Ujú. California. O sea, la verdad que el periplo de... O sea, que todo el sur de Estados Unidos, ¿no? Que sí, Estados Unidos. Prácticamente toda la costa sur de Estados Unidos. Desde California hasta... Hasta Así Nuevo es. México. Bueno, Y luego hasta ya- México. Y luego ya en el segundo viaje, pues el Río de la Plata, de toda la zona de las cataratas de Iguazú. Y luego, como contaremos, pues con muy poquitos medios y prácticamente en la indigencia. Ujú. Un gran personaje y un gran español, bueno, que como nos cuentan Emilio y Amanda todas las semanas, pues también, ¿por qué no decirlo? Es un poco un gran olvidado, ¿no? Porque- Le recuerdan, sí que en su pueblo, en Jerez, sí que le recuerdan. Y es curioso, en Argentina también hay una placa, allí en las cataratas de Iguazú, en la parte argentina, también. Pero el común de los españoles, pues la verdad Es a lo que me que refiero. no saben es ni que- quién es. Y los cardiólogos en América también le recuerdan. Luego contaremos por qué. Ah, muy bien. Pues luego lo contamos con todo detalle, como siempre, con Emilio y con Amanda. Nacido en Jerez de la Frontera en 1488, uno de los grandes exploradores españoles, y coincido un poco con lo que antes decía Amanda, bastante desconocido, sobre todo para las nuevas generaciones o para la gente joven, ¿no? Pues sí, y yo creo que el motivo principal por el que es desconocido es porque la leyenda negra no ha podido atacarle por ningún lado. Claro. Estamos hablando de un personaje, de un explorador que no derramó una gota de sangre en todo su periplo viajero. Al contrario, lo que hizo fue ayudar a los indígenas en muchas ocasiones, con lo cual la leyenda negra no ha podido tirar basura sobre su figura. Y quizá ese sea el motivo por el cual en España no es conocido. Ha pasado más desapercibido. Ha pasado más desapercibido y bueno, pero es de justicia pues hablar de seguramente el mayor explorador, como hemos dicho al principio, que ha tenido España. Sobre todo porque todas sus exploraciones las hizo en unas condiciones bastante precarias. Yo, bueno, en principio lo que quería decir de Cabeza de Vaca es el origen de su nombre, porque llama la atención, ¿no? Sí. Un poco el nombre, Cabeza de Vaca. Bueno, pues parece ser que su origen viene de la batalla de las Navas de Tolosa, donde un pastor marcó el camino a las huestes castellanas con cabezas de vaca que tenía el de su ganado para conducir a las tropas hacia el enemigo. Entonces parece ser que el origen del apellido Cabeza de Vaca Puede venir de ahí, ¿no? es de ahí, sí. Porque luego me parece que hay un municipio pacense que se llama Cabeza de Vaca, según he podido Cabeza ver. de buey. Ah, sí. No, seguramente te refieres a cabeza de buey. Había leído por ahí que era Cabeza de Vaca dentro de la provincia de Badajoz, como posible explicación Ahí, también pues del... ya me sí. pillas. Hay uno que es cabeza de buey, seguro. Ujú. Pues no lo sé, a lo mejor está cabeza de vaca, no está la parienta allí. Ah, claro. En todo caso, Emilio, Amanda, antes de que Cabeza de Vaca empezase las exploraciones a América, él ya había protagonizado bastantes lances de tipo militar aquí en España, ¿no? En la España y península. sobre todo en Italia. En En Italia. Italia y en la Guerra de las Comunidades también se le sitúa. Y además creo que de alguna manera él aprendió ciertos conocimientos de medicina en aquellas guerras que sí que le servirían más adelante. Bueno, yo creo que hablar de Cabeza de Vaca es hablar del instinto de supervivencia, de la fortaleza mental y de la capacidad de adaptación. Su periplo comienza en Sanlúcar de Barrameda, cuando embarca en la expedición de Pánfilo de Narváez. Sí. Lo de Pánfilo de Narváez es que merece un capítulo aparte porque fue un personaje que hizo honor a su nombre. O sea, sí, la palabra Pánfilo no viene del griego, o sea, la etimología no tiene nada que ver con... Pero yo creo que la connotación que tenemos hoy en día viene dedicada a él. Hombre, estamos hablando de un marino, un militar que embarcó con 600 hombres en el periplo y acabaron 4.
Sí. ¿Y él también o No, no, él no, vamos a contarlo. Él hizo el Pánfilo y no. Ellos partieron de Sanlúcar de Barrameda, como bien has dicho, no lo has dicho cuando llegaron a la Florida. Bueno, pues un 17 de junio de 1527 y partieron 5 naves, ¿verdad?, con 600 hombres, y la intención que tenían era conquistar y colonizar todos los territorios que abarcaban desde el Cabo de la Florida hasta lo que ahora conocemos como Río Grande. La primera escala que hicieron fue en Santo Domingo, y ya en Santo Domingo al pobre de Pánfilo le desertaron 140 hombres. Que no está mal, ¿eh? No, ojo. Y pararon para aprovisionarse de caballos, después de un viaje de meses necesitas unas provisiones. Y de Santo Domingo partió hacia Cuba. En Cuba, como él la conocía, se entretuvo más de lo normal. Más de lo normal, que se le vinieron encima las lluvias, las tormentas y esos climas tan extraños que hay por el Caribe, y perdió allí 2 naves, 70 hombres, pero además es que los hombres que sobrevivieron porque se bajaron de los barcos directamente, porque es que en el barco es que te da unos porrazos para un lado y para otro, que es que no, muchos murieron de los golpetazos. Contaban que las tormentas y los vientos eran tan fuertes que ellos, para moverse en tierra, tenían que ir agarrados de 8, o sea, 8 tíos agarrados para poder sujetarse. Y bueno, que vieron cómo las casas, las iglesias se habían desmoronado, ¿no? O sea, coincidió unos temporales tremendos. Los hombres aterrorizados le dijeron a Pánfilo, por favor, no vamos a embarcar hasta que no pase el invierno, porque claro, tú imagínate todo esto en alta mar. Bueno, pues en el mes de febrero intentaron volver a salir, pero nada. Así que casi un año después de haber salido de Sanlúcar de Barrameda, un 12 de abril, llegaron a la Florida. Era Jueves Santo. El Viernes Santo, Pánfilo de Narváez decidió desembarcar a la mayoría de los hombres y tomar posesión de aquellas tierras. Lo que pasa que es que aquellas tierras es que eran intransitables, eran pantanos, y al fin y al cabo él estaba allí con el mandato de fundar 2 villas, 2 ciudades, y dejar en cada una 50 hombres, pero es que allí no podía dejar a nadie. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a explorar este territorio que tenemos tiempo. Ellos pensaban que había un puerto español cerquita, pero es que estaban completamente perdidos. De verdad, lo de Pánfilo es que es una cosa... No sé, tú no estuviste el día que hablamos de Cortés, Emilio. No estuve. Pero contamos que tanto Cortés como Diego de Velázquez habían participado en la conquista de Cuba. Bueno, pues el verdadero artífice de la conquista de Cuba había sido Pánfilo de Narváez. Pero es que era tan Pánfilo que ha dejado que Diego de Velázquez se lleve la gloria y pasa a la historia como el conquistador de Cuba. De hecho, allí se conserva su casa todavía. ¿La de Pánfilo? No, la de Diego. Vale. Y cuando mandaron a apresar a Cortés, mandaron también a Pánfilo. Bueno, pues es que no solo no le apresó, sino que Cortés le venció en una emboscada, y la mayoría de los hombres de Pánfilo se pasaron al bando de Cortés. De verdad, es que es de traca. Un hombre con carisma, ¿no? Sí. Total, vamos, de lo más inepto que hemos tenido. Bueno, pues el caso es que, como aquellas tierras eran puro lodazal, pues decidieron explorar la zona, y sí se encontraron con multitud de tribus indígenas. Todas las tribus indígenas lo que querían era deshacerse de los españoles. Entonces les decían, no, aquí no hay oro, no, aquí no hay comida, iros más para allá, más para allá. Siempre les decían, más para allá. Más para allá era una provincia que ellos llamaban Apalache, y bueno, pues los españoles se crearon unas expectativas con el Apalache tremendas, ¿no? Y Pánfilo dijo, bueno, pues que los barcos nos esperen por aquí en la costa y vayan yendo al puerto este español que está aquí al lado, porque ese puerto español está aquí al lado. Y nosotros vamos tierra adentro, vamos a ver el Apalache. Claro, Cabeza de Vaca, que iba como alguacil mayor y tesorero de la expedición, decía que no podemos abandonar los barcos, que no podemos dejarlos sin haberlos llevado a un puerto seguro. Claro, ahí Pánfilo se vino un poco arriba y le dijo que a ver si es que tenía miedo. Y claro, Cabeza de Vaca, ahí viendo peligrar su honor, dijo, como que tengo yo miedo de que le den por saco a los barcos, vámonos. Bueno, pues se fueron, y cuando llegaron al Apalache, adivinad, eran 40 casas de paja, allí mal construidas, allí no había oro, no había comida, y había sido penoso. Lo que es llegar hasta allí había sido muy penoso, y más penoso fue volver a la costa. Pero tan penoso que es que volvieron deshidratados, desnutridos, enfermos. Claro, los barcos que habían dejado habían desaparecido y tenían que construir más.
pero es que estaban tan débiles que... Imagino que con muchísimas bajas, claro. Obviamente. Pues con muchísimas bajas, pero es que más bajas, ahora tuvieron que sacrificar a los caballos que llevaban para poder comer, y claro. para poder coger un poquito de fuerzas. Bueno, es que no solo los caballos, luego ya contaremos también que parece ser que incluso llegaron a practicar el canibalismo cuando ya se adentraron en estas tierras tan inhóspitas. Pero lo bueno de Cabeza de Vaca es que, no, al contrario de otros conquistadores, lo que hizo es convencer a los indios para que la apoyaran, evangelizarlos y darles un trato muy bueno con respecto a lo que podían haber hecho otros conquistadores. Impidió que fueran estafados con determinados trueques, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que la historia de Núñez Cabeza de Vaca es impresionante. Es que es un sufrimiento además impresionante constante. porque ahora imaginaos, pues hemos hablado de todo lo que es la costa sur de Estados Unidos. Claro, hay que imaginarla cómo estaba en aquel tiempo. Y hay que imaginar las condiciones con las que iba. O sea, hoy en día te pones unas zapatillas, te pones un chubasquero, vas perfectamente vestido. Al final es que acabaron yendo andando, medio desnudos. Y desnudos enteros. Tengo la anécdota que la contaba Cabeza de Vaca, que dieron con una tribu indígena que aunque les conocía, de esto que viene una tormenta, y era tan fuerte la tormenta que la propia lluvia y el propio viento les dejó desnudos, pero en cueros. Y los indios, al verles, se asustaron y salieron corriendo. Fíjate, lo que tiene que ser el llegar a comerte el cuero de la ropa. Ellos calentaban los cinturones. Cocían los cinturones, cocían las botas y era lo que se comían a veces. Claro, para intentar sobrevivir. Claro, y entonces imaginaos lo que tenía que ser. Vamos a la biografía de Cabeza de Vaca, si os parece. Bueno, Emilia, pues nos habíamos quedado que estaban intentando reconstruir unos barcos para poder llegar a un puerto español, que estaban tanto anímicamente como físicamente destrozados. Y bueno, sacrificaron los caballos, alimentaron un poco, cogieron fuerzas. Y una vez que tenían una especie de canoas montadas, ¿os acordáis de nuestro amigo Pánfilo? Bueno, pues no se le ocurre otra cosa que lo más indigno que puede hacer alguien con mando, y es abandonar su mando. Abandona a sus soldados, dijo: aquí os quedáis, que yo me voy, y dejó a su soldadesca abandonada. Finalmente, bueno, pues al final la muerte solo perdonó a Cabeza de Vaca y a otros 3 compañeros. Que, por cierto, de esos 3, con todo lo que dicen de los españoles, que si somos racistas, que si somos aniquiladores y demás, bueno, pues uno era Estebanico el Negro, que es uno de los africanos, posiblemente, si no el primero, por ahí debe de andar, que pisó tierra americana. Y siempre estuvo al lado de Cabeza de Vaca, incluso en el segundo viaje también. Cuentan que era bereber, que bueno, le llamaban el negro, pero cuentan que sí que era bereber. Bueno, pues el caso es que los indios les tomaron como esclavos a los españoles, a estos 4 españoles. Pero claro, los españoles tenían que ganarse el sustento, pero es que los españoles no sabían pues ni cultivar, ni valían para las labores normales que había en el poblado. Entonces, claro, los indios les dijeron: pues vosotros tenéis que aprender a hacer algo, a curarnos, por ejemplo. Entonces, claro, los indios se ponían a soplar a los enfermos y hacerles unos aspavientos con las manos. Claro, los españoles se meaban de risa. Sí. Claro, y los indios, viendo que los españoles se reían, se enfadaban muchísimo y les dejaban sin comer. Claro, en esto que Cabeza de Vaca dice: pues yo no me quedo sin comer porque he pasado muchísima hambre. Y pues lo voy a intentar. Y entonces Cabeza de Vaca se puso a hacer lo mismo. Soplaba a los enfermos, les hacía una imposición de manos y rezaba unos Padres Nuestros y unas Ave Marías. Y dio la casualidad que empezó a curarse la gente. Claro, el hombre empezó a coger un prestigio y una fama por todas las tribus. Le llevaban gente para que curara, incluso le pagaban con alimentos. Los indios se quedaban sin comer de lo agradecidos que estaban, le llevaban sus propios alimentos. Incluso cuentan que resucitó a uno que no daba señales de vida y le resucitó. Vete tú a saber qué era lo que tendría el pobre indio. A lo mejor una catalepsia. Claro, además es que en esos momentos realmente estaba como un esclavo. Claro. O sea, él estaba realmente prisionero. Sí. Y la habilidad que tiene Cabeza de Vaca es que se sabe ganar la confianza de los indios, precisamente con estas cosas que empiezan como un juego, diciendo, bueno, pues es un instinto de supervivencia, vamos a ver cómo podemos ayudar a los indios y demás, pero al final realmente empezaron a conseguir cosas.
Pues vete tú a saber por qué, pues por los conocimientos, aunque fueran muy básicos, de lo que Álvaro Núñez Cabeza Vaca tenía de la medicina, de lo que él había aprendido en España, hasta el punto de que lo que comentábamos antes también, uno de los indios fue herido por una flecha y a él no se le ocurrió otra que hacerle la primera operación a corazón abierto que se ha hecho en América. No, en el mundo. En el mundo. Es la primera operación de corazón que se conoce. Lo que pasa es que fíjate cómo confiarían en él, porque este indio estaba herido estaba herido por una flecha. Y se supone que la herida ya estaba curada, pero al hombre le dolía muchísimo el pecho. Entonces, a Cabeza de Vaca es que no se le ocurrió otra cosa y nadie se lo impidió, ningún indio se lo impidió, abrirle, y efectivamente tenía una esquirla de flecha, si no en el corazón, alrededor del corazón, pero es que no hubo nadie que se lo impidiera. O sea, fíjate cómo confiaban en él. Y claro, le empezaron a dar también sus licencias, ¿no? Le dejaban alejarse, le dejaban empezar a comerciar con otras tribus, él a lo mejor llevaba productos del mar al interior y se traía del interior cueros o armas. O sea, empezó a ser un esclavo ya, digamos, privilegiado, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, claro. Llegó... que es un chamán, claro. El chamán de los indios. No, cambió de categoría, digamos, ¿no? Sí, había que verle. Pues el caso es que, claro, se fue ganando la confianza y cada vez le dejaban ir un poquito más lejos, hasta que un día se escaparon. Sí, claro. Los cuatro cogieron y se fueron y empezó ya su periplo por todo lo que es el sur de Estados Unidos. Efectivamente, yo me imagino la cara de los exploradores españoles cuando se encontraron con estos 4 individuos. Pues imaginaos cómo tenían que tener el pelo, las barbas, sí, claro, desnudos. Ya imagino que hablarían incluso las lenguas, porque dicen, no sé el dato exactamente, pero que a lo largo de este periplo pudo oír, no sé si eran 300 lenguas diferentes o 400 lenguas diferentes. Que fueron muchísimas. Es que lo que había en América del Norte es que había muchísimas tribus diferentes. No era como a lo mejor en América del Sur, que tenías el Imperio Mexica, tenías el Imperio Inca, que eran grandes imperios. No, esto eran pequeños poblados, entonces cada uno tenía su dialecto, cada uno tenía su idioma. Bueno, yo me imagino que cuando vieron a los españoles, bueno, por lo menos hablarían español y dirían, somos cristianos, porque ellos lo del cristianismo. Diferenciarse. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque además todo esto, que por cierto me lo pasó Amanda, se queda reflejado en un libro que se llama Naufragios. Y la verdad que es espectacular. Son 100 y pico páginas, merece la pena porque el libro te relata, pues eso, todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que tenían que comer, etcétera, etcétera, y es espectacular de leer. Pero además es que es hasta chistoso. Yo no sé si es el carácter andaluz que tenía Cabeza de Vaca, pero hay cosas que te das cuenta con una gracia y la verdad que es un compendio, parece una enciclopedia de la antropología de los pueblos, de la orografía del terreno, de la flora y la fauna, porque es que da unos detalles impresionantes. O sea, yo no sé cómo podía tener esa memoria. Mira, he seleccionado un pasaje cuando habla de las tribus con las que se va encontrando y mira, dice, es la gente del mundo que más ama a sus hijos, por una tribu en concreto, y mejor tratamiento les hacen, y cuando acaece que a alguno se le muere el hijo, llóranle los padres y los parientes, y todo el pueblo, y el llanto dura un año cumplido, que cada día por la mañana antes que amanezca comienzan primero a llorar los padres, y tras esto todo el pueblo, y esto mismo hacen al mediodía y cuando anochece, y pasado un año que los han llorado, hácenle las honras del muerto y lávanse y límpianse del tizne que traen. A todos los difuntos lloran de esta manera, salvo a los viejos, de quien no hacen caso porque dicen que ya han pasado su tiempo. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Claro, bueno, pues de todas las tribus iba contando sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Y es que es curioso la memoria que tuvo para poder plasmarlo todo por escrito. Bueno, pues el caso es que cuando en algún momento determinado, después eso de haber pasado por Texas, por Arizona, por California, en algún momento encuentra algo que a él le suena a España. Ya sea un indio con un arcabuz o vete tú a saber lo que encontró. Y bueno, pues buscando eso, fijaos que habían recorrido 18.000 kilómetros andando. Se dice pronto, pero... Andando descalzos. O sea, no con unas Nike. Sí, no. ¿De dónde? Pues todo lo que hemos hablado antes. Costa, fíjate, ¿no? Él recorrió del sur de Norteamérica, desde Florida, pasando por Alabama, Mississippi y Luisiana. Se adentró en Texas, Nuevo México, Arizona y norte de México, hasta llegar al norte de California. Claro, hablamos de muchos años, pero de mucho terreno, obviamente. Sí. Con lo cual...
Finalmente fue rescatado y fue llevado a México, donde Hernán Cortés le recibió con muchísimo cariño. Claro, imaginaos lo que es que hemos encontrado 4 supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez que salió de España 9 años atrás. Claro. Es que fueron 9 años. Tremendo. Y quedaban 4 vivos. Con todas las vivencias, bueno, pues Hernán Cortés en México le hizo un gran recibimiento y le dio descanso. Durante 2 meses estuvo allí, a los 2 meses ya se vino a España. Claro, el emperador Carlos es que estaba alucinado. Dice, esto me lo tienes que contar. Y fue cuando escribió con todo lujo de detalles... Naufragios. Efectivamente, lo escribió para el emperador. Fíjate qué bonito. Bueno, pues consiguió que le nombraran segundo adelantado del Río de la Plata. La zona del Río de la Plata siempre había sido muy conflictiva porque la verdad que los indios que había allí es que eran terriblemente belicosos. Pero lo consiguió y bueno... Yo lo que puedo decir es que esa zona la conozco, la zona de Cataratas, la zona del río Paraguay... Y a día de hoy, que tú vas por ahí, te comen los mosquitos, sí, claro. La temperatura es infernal en determinada época del año, la humedad es brutal. Bueno, pues si con esos medios que nosotros tenemos hoy en día es una zona dura. Imaginemos en el siglo XVI. Imagínate en el siglo XVI con las características de las cosas. Con los ropajes que llevarían, con las medidas, ya no hablemos de higiene, en fin. Y si llegara a las cataratas de Iguazú, a un europeo de hoy en día te sobrecoge cuando llegas, te pasaron ahí por unos caminos y de repente te llevan a lo que es la caída del salto del agua, pues imagino lo que tuvieron que sentir estos hombres cuando llegaron allí. Increíble, ¿no? Fueron Cabeza de Vaca fue el primero, está considerado el primer europeo que vio las cataratas de Iguazú y que las describió. Verás. Terminamos ya con esto. Sí, dice, el río da un salto por unas peñas abajo muy altas y da el agua en lo bajo de la tierra tan grande golpe que de muy lejos se oye, y la espuma del agua, como cae con tanta fuerza, sube en lo alto 2 lanzas y más. Aquello debe ser espectacular, porque no sé si lo habéis visto, pero es que es aquello inmenso. Es uno de los panoramas más bellos del planeta. Es sobrecogedor. Pues impresionante, la verdad es que nos acercan muy bien la historia, tanto Emilio como Amanda, ¿verdad? Nos lo han contado muy bien, ¿verdad? Hemos visto las cataratas, hemos visto la jungla, hemos visto cómo iban andando por allí descalzos y les hemos visto a ellos, ¿no? Efectivamente. Tenemos más de 10.000 personas ahora mismo escuchándonos, que son pues todos los miembros. Espero que sí, porque voy a empezar a pasar lista, ¿eh? Sí. Ya saben que hay una página de Facebook que nadie se debe perder, que es Blas de Lezo y los Héroes Olvidados. Emilio y Amanda son los administradores y ahí tenemos a toda esa buena gente que nos escucha ya todas las semanas, hoy con Cabeza de Vaca. No sé si podemos rematar la semana que viene o más o menos lo importante está contado. Lo importante está contado. Sí. Yo creo que simplemente eso, destacar pues, que ha sido un gran... Superviviente. Un superviviente, un explorador... y a lo mejor, Emilio, remitir a la gente que quiera más información al libro que has dicho, a Naufragios. Sí, ¿no? sí. Se puede conseguir, me imagino. Gratuitamente en internet lo tienes. Ah, muy bien. Sí. Pues... Bueno, y concluir que murió arruinado en España, dicen que como prior. En un convento de Sevilla. En un convento de Sevilla. En 1559, ¿no? Pues ahí acabó sus días el gran Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Muy bien, pues su homenaje en las ondas, aquí en este programa, en su casa es la Inter. Son las 3:21.